Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, en donde me gusta traerles tutoriales muy fáciles para todas las personas que van comenzando con esto del crochet. Voy a estar utilizando esta lana que es un poco gruesa y mi gancho del 4.0 milímetros. Tú puedes utilizar cualquier material que tengas ahí en casa y tú puedes elegir el color, el grosor y todo eso. Eso ya depende de ti. Yo solo vengo aquí para enseñarte cómo tejer. Entonces, ya sin más nada que decir, nos vamos directamente al paso a paso. Comenzamos haciendo nuestro nudo de la manera que más fácil se les haga y vamos a hacer cadenas. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nos vamos a ir tejiendo de 9 en 9. Ese es nuestro múltiplo. Entonces repetimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así continúan tejiendo de 9 en 9. Una vez que tengan ya el largo deseado, vamos a agregarle 6 cadenas más. El múltiplo es 9 más 6. Entonces aquí le agregamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como les dije, nuestro múltiplo es 9 más 6. Vamos a comenzar con nuestra primera vuelta y vamos a tomar lazada y nos saltamos 1, 2, 3 cadenas. En la cadena número 4 vamos a tejer punto alto, 3 pestañas, cerramos 2 y 2. Eso es un punto alto. Estas 3 cadenas que dejamos aquí ya nos cuenta como nuestro primer punto alto. Llevamos 2, lazada, en el siguiente punto, punto alto, lazada, en el siguiente punto o cadena, perdón, punto alto. Nos vamos a regresar tejiendo un punto alto en cada cadena que tejimos al inicio. Tenemos la vuelta número 1 terminada. Nos regresamos con puntos altos. Para la siguiente vuelta levantamos una cadena y giramos. En el primer punto vamos a tejer punto bajo, 2 pestañas y cerramos. Eso es un punto bajo. En el siguiente punto, punto bajo. En el siguiente, punto bajo. Nos vamos a regresar tejiendo un punto bajo en cada punto alto de la primera vuelta. Así continuamos. Cuando lleguemos al final, el último punto bajo se tiene que tejer aquí en esta tercera cadenita. Si contamos de aquí hacia acá, pues va a ser la primera, pero de acá contamos 1, 2 y en esta sería la tercera. Ahí vamos a tejer nuestro último punto bajo y tenemos terminada la segunda vuelta. Para la vuelta número 3 vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas y estas 3 cadenas ya nos equivalen a nuestro primer punto alto que le pertenece a este primer punto. Entonces en el siguiente punto donde vamos a hacer nuestro segundo punto alto, 1, 2, lazada, en el siguiente tejemos nuestro tercer punto alto y en el siguiente nuestro cuarto punto alto. Aquí vamos a saltarnos 1, 2 puntos. En el tercer punto vamos a tejer 5 puntos altos, todos dentro de este mismo punto. Tenemos aquí 2, 3, 4 y el número 5. Y ahí se escuchan a unas niñas gritando, es que tengo a mis sobrinas y a mis 2 hijas, así que tengo 5 chiquillas aquí jugando y divirtiéndose en la sala, por eso el gritadero. Pero tejimos 5 puntos altos dentro del mismo punto y vamos a repetir. Nos saltamos 1, 2 puntos y ahora vamos a repetir nuestros 4 puntos altos seguidos juntos.
Esto y esto se van a estar repitiendo por todo el total de cadenas que ustedes hayan tejido. Entonces aquí tenemos 2, 3 y el número 4. Y volvemos a repetir lazada, nos saltamos 2. En este tercero vamos a tejer 5 puntos altos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y el número 5. Y repetimos, nos saltamos 2 y nos deben de quedar libres 4 puntos. En esos 4 puntos vamos a tejer nuestros 4 puntos altos. Tenemos 1, 2, 3 y el número 4. Y es así como terminamos la vuelta número 3. Para nuestra cuarta vuelta vamos a levantar una cadena y giramos, y en el primer punto vamos a tejer un punto bajo. En el siguiente punto bajo, debemos de tener un total de 4 puntos bajos para comenzar. Entonces aquí tenemos 4. Ahora vamos a girar así, y recuerden que aquí teníamos 5 puntos altos, ¿verdad? Vamos a tomar el primero y el último, dejando aquí libres 3. Entonces giramos así, introducimos así y tomamos el punto, y luego doblamos para que se nos haga más fácil, y aquí vamos a tejer 4 puntos bajos. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Abrimos, nos saltamos 1, 2, 3 puntos y tomamos el último de esta manera, y ahora doblamos hacia acá, y aquí vamos a repetir 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Abrimos, aquí están nuestros 4 puntos altos. Vamos a tejer un punto bajo dentro de cada punto alto. 1, 2, 3 y el número 4. Y este que tejimos aquí nos quedó así, como con una olita. ¿Ven? Entonces aquí vamos a repetir, llegamos a los 5 puntos altos, abrimos o giramos de esta manera, tomamos el primero así y tejemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Nos saltamos 1, 2 y 3, y el último lo tomamos y tejemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y buscamos los 4 puntos altos y terminamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y el último punto bajo lo vamos a tejer aquí en esta cadenita que sigue. Ahí. Pero si ustedes tuvieran más cadenas, pues siguen repitiendo este patrón, tal como lo hicimos de aquí a aquí, de aquí a aquí, así. Supongamos que aquí no terminamos, después de aquí seguiría otra olita. Entonces así tenemos ya la vuelta número, sería la número 4. Para la vuelta número 5 estaríamos repitiendo la vuelta número 3. Aquí levantamos 1, 2, 3 cadenas, que sería nuestro primer punto alto, y es para este primer punto. En el siguiente vamos a tejer nuestro número 2, en el siguiente nuestro número 3 y en el siguiente el número 4. Ahí está. Y aquí vamos a repetir, como les dije, nuestros 5 puntos altos, pero recuerden que aquí dejamos libre 1, 2, 3 puntos, nada más tomamos el primero y el último, entonces quedaron libre aquí, miren.
Aquí se puede ver muy clarito. Aquí 1, 2 y 3. Vamos a saltarnos el primero y en el segundo es donde vamos a estar tejiendo 5 puntos altos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y el número 5. Tejimos nuestro abanico de 5 puntos altos. Lazada, buscamos nuestros 4 puntos. 1, 2, a ver, buscamos bien, sí, aquí están. 1, 2, 3, 4. Entonces en el primero tejemos nuestro punto alto, 1, el siguiente, 2, en el siguiente, 3 y en el último el número 4. Quedó. Lazada, buscamos nuestros 3 puntos, 1, 2, 3, nos saltamos el primero. En el segundo tejemos nuestros 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y volvemos a repetir nuestros 4 puntos altos. Aquí yo estoy por terminar, pero les repito, si ustedes no estarían terminando y tienen más cadenas, entonces nada más siguen con la secuencia. Aquí tengo 2, 3 y el número 4. Ahí quedó. Para la vuelta número 6 estaremos repitiendo la vuelta número 4, que era una cadena, giramos en el primer punto, punto bajo, en el siguiente punto bajo llevamos 2, 3 y 4. Giramos, tomamos el primer punto y ahí tejemos 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Nos saltamos 1, 2, 3 puntos y en el último volvemos a repetir 4 puntos bajos. Ya se van fijando cuál es la secuencia. Así nos vamos a ir trabajando toda la vuelta. 4 puntos bajos, 4 aquí, 4 acá, 4 puntos bajos. Después de que terminan esta vuelta, repiten esta de los puntos altos. Una vez que la hayan avanzado a varias vueltas, deberían de terminar con algo así. Vean, así es como se debe de ver esta puntada. Por la parte de atrás es planito y ya por esta parte tiene esas onditas. Ustedes pueden tejer cualquier proyecto con este, pueden tejer alguna colchita, algún chaleco de bebé o algún chaleco para mujer. Pueden modificarle también este punto, yo solamente les doy la idea, ya ustedes deciden qué tejer con ella o qué hacer con ella, o igual simplemente este tipo de videos les ayuda a que ustedes pues aprendan a tejer, porque están trabajando con los puntos básicos y hasta puntos en relieve, que les va a ayudar mucho a cualquier otra puntada más avanzada. Entonces, si ustedes son principiantes, practiquen con este tipo de videos. Así fue como yo me enseñé, entonces por eso me encanta enseñar este tipo de videos, porque yo sé muy bien que ustedes también pueden aprender a tejer de esta manera. Muchas gracias por haber estado hoy conmigo en este video. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.